vamos a ir registrando lo que yo les voy a contar por el chat. ¿Listo? Entonces somos octavo C, hoy es 23 de julio de 2020 y estamos en clase de agustinología. Bueno, muchachos, por favor, ¿alguna observación frente a la tarea? Muy difícil, muy complicada. ¿Se entendía más o menos de qué iba? Era de pensar, profe, Pensar, ¿por qué, Natalia? porque hablaba que el universo estaba lleno de cosas, entonces pues que nosotros también estábamos llenos de cosas, o sea, que nuestra mente que estaba llena. Era pues poner las cosas que tú pensabas respecto pues a lo que te hiciera como feliz, no sé, lo que te llenara. Sí, eso es muy cierto. Es un poco complicado porque tal vez una de las cosas que menos sabemos es conocernos a nosotros mismos. Sobre los demás podemos hablar muy claro, incluso podemos dar cátedra sobre las otras cosas que hay en el mundo, pero cuando nos preguntamos por nuestra propia naturaleza parece que nos volvemos un ocho. Eso es algo supremamente complejo y tiene unas consecuencias bastante negativas eh, que ustedes ven en el siglo presente, que la gente es muy buena para muchas cosas, pero a la hora de, por ejemplo, entablar una conversación o acercarse a una nueva amistad, eh, llegar a un ambiente que vaya más allá de lo simplemente formal, nos cuesta montones. Entonces, pues nada, sí es importante empezar a pensar un poquito en quiénes somos nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo en el mundo, que es lo que se llama para San Agustín la interioridad. Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Bueno. Entonces, les voy a solicitar que por favor un segundito nomás, si desean así, pues porque sé que a veces la conexión también se pone inestable, que encendamos un segundito las cámaras, por favor. Un segundito, solo como por saber si están bien peinaditos. No me enteras, es molestando. Hola Tomás, hola Nicolás, Sofía, Julián. No te preocupes, Juan Manuel. Tranquilo, si no prende tu cámara, no te preocupes. Luisa, Simón, Julián, Johan, David, Natalia. No te preocupes, Ana María, déjala apagada. Hola, Gabriela. ¿Listos? Perfecto. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Hola, Ada. Voy a compartirles la pantalla y vamos a mirar el material que tengo para hoy. Bueno, que tenemos para hoy. El material ya se los dejé en el Classroom. Lo que necesiten, ahí ya lo encuentran. ¿Listo? Ya los estoy viendo. Listo, muchachos. ¿Me avisan, porfa, cuando se comparta la pantalla? Les agradezco. Como título, Pedagogía Agustiniana. ¿Listo? ¿Qué me pueden decir de la pedagogía agustiniana? ¿Qué piensan que es lo principal, lo que les da el colegio agustiniano que no puede dar otro? ¿Qué piensan ustedes? En última, hacer la justificación de esta materia. ¿Por qué ver agustinología? ¿Sí? Seguramente pues, los demás colegios de Bogotá no lo ven, sino solamente los colegios agustinianos. Entonces la idea es reconocer para qué está esta materia, para qué estamos aquí.
Cuando ustedes piensan en esta materia, ¿en qué piensan? ¿Cuál era el título? Dime. Mariana, no te escucho. ¿Y yo? Profe, ¿cuál era el título? Ah, el título es Pedagogía Agustiniana. Entonces, como les dije, vamos a empezar a mirar las reglas y las normas para poder ser profe al estilo de el Colegio Agustiniano. Pedagogía Agustiniana. Dale, Joseph, no te preocupes. Desconéctate tranquilo. Pedagogía Agustiniana. Y por favor, en el cuaderno contesten esta pregunta. Cuando pienso en agustinología o en colegio agustiniano, en pedagogía agustiniana, ¿qué se me viene a la cabeza? ¿Qué entiendo por eso? ¿Qué es lo primero que pienso cuando me dicen agustinología? ¿Listos? ¿Qué significa o qué piensan cuando les hablan de agustinología? ¿Qué se les viene en la cabeza? Que cuando se dice pedagogía agustiniana, como que cuál es la particularidad de eso. Cuando ustedes hablan de su colegio con alguien que no está vinculado al mismo, que está en otra institución, ¿qué es, digamos, como lo particular que le parece que tiene este colegio respecto a los demás? ¿Listos? Ok, dice Sofía, más que todo intentan enseñarnos los valores importantes de ese santo, ya que consideran que eso nos puede ayudar en nuestra vida. Vale, muy bien. Como ya es costumbre en este canal, les voy a solicitar a 10 compañeros, 8, 9 compañeros, que por favor vayan diciendo yo ahí en el chat para poderles dar la palabra. Este material ya lo encuentran disponible en el Classroom cuando lo necesiten o lo quieran ver de nuevo. Allá está, ¿listo? Entonces, ¿quiénes dicen yo? Listo. Mariana Jiménez, por favor. Mariana, Sí, profe. adelante. Profe, Sí, dale. leo lo que está ahí, lo que estás presentando. Sí, por favor. Pedagogía agustiniana, documental sobre lo necesario para jugar a ser profe. ¿Listo? Este formato pues está en un Genially que parece, ¿cómo se llama? Como serie de Netflix. Entonces vamos a mirarlo de esa manera, a leerlo en ese plano. Continúa, por favor, Mariana. Los demás se van anotando, por favor, en el chat. ¿Qué, cómo y para qué enseñar? ¿Qué enseño? ¿Le sirve a mi alumno? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Me va a entender? ¿Qué utilidad puede haber para el estudiante?
Ok, ojito que estamos tratando de jugar a esto de la pedagogía agustiniana, es decir, ustedes se van a meter en el rol y en el papel de ser profes por un día. Y para ello, entonces, antes, desde ya vayan preparándolo, vayan pensando que primero que todo es importante saber qué es lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y para qué. ¿Listo? Esas tres ideas son importantísimas porque son las que destacan respecto a la utilidad de la clase, ¿sí? ¿Por qué dictar esta clase? ¿Por qué recibir una u otra clase? Está justificado en estas tres preguntas. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo presente. Muy bien. A ver, ¿a quién molestamos por acá? Luisa Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, profe. Luisa, por favor, ¿me ayudas con la siguiente? Ujú. Acá. Espera porque no sé. Ya, sí. Me gustaba la oratoria y me complacía ser profesor, pero no me complacía la aburrida repetición de frases. El maestro debe aprender a comprender el lenguaje de sus alumnos. San Agustín, 40. Página 40. Esa página 40 es de la cartilla agustiniana, es decir, esto está sacado de la cartilla. Una cosa que es muy curiosa es que San Agustín se aburría mucho de sus clases, de algunas de sus clases. Dice él que le parecía entretenido, digamos, el conocimiento que podía alcanzar en esas materias, es decir, que las materias en sí mismas le parecían muy interesantes, pero le aburría de sobremanera este tipo de clases en las que se repite y se repite y se repite, como a veces hacemos nosotros, así. Eh, ese tipo de clases, digamos, que eran muy comunes en su tiempo y todavía hoy en día, en que simplemente el profesor dice y dice las mismas cosas de una y otra manera y el estudiante debe memorizar, ese tipo de clases le aburrían muchísimo a San Agustín. Y ojo que no estamos hablando de hace 20 o 30 años, cuando la educación trató de cambiar así medio radicalmente, sino que estamos hablando de hace 1600 años. Y desde ya había quejas de que los profesores solamente repiten aburridamente frases para que los estudiantes las memoricen. Ojito que a San Agustín era un visionario. Desde esta época ya estaba teniendo muy presente lo que es una pedagogía que vaya más allá de la simple repetición, entendiendo que somos humanos y esas cosas nos aburren, nos pueden cansar. ¿Listo? Tranquilo, Cristian, bienvenido, no te preocupes, no te preocupes. Eh, Johan Nicolás Sierra está por ahí. Sí, señor. Johan, Sí, sí, acá estoy, profe. por favor, adelante. Ah, espera, que es que demora cargando. Amor a la docencia. La atención del alumno retroalimenta al profesor, se busca el aprovechamiento del conocimiento de los alumnos. Lo que se hace con amor tiene vida y recibe mejor. Se recibe mejor, muy bien. Resulta que, aunque ustedes no lo crean, para nosotros los profesores es interesante cuando los estudiantes nos ponen, nos prestan atención. No, yo creo que de las grandes problemas, o por lo menos para mí lo ha sido de este trabajo de virtualidad, es que no sé si los estudiantes me están entendiendo o no porque no los veo. Y eso me es supremamente complicado porque no sé si estoy siendo muy aburrido, si lo que estoy diciendo está en palabras claras. Es ya un clásico, ¿no? Pero ustedes lo conocen, ¿no? La típica escena en que está el profesor frente al tablero, termina su explicación y dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y todos dicen, no, quedó súper claro. Pero en el fondo todos están con cara de, no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Y uno dice, pero ¿por qué llegaron al examen y todos perdieron si me han dicho que habían entendido bien? Pues porque no entendieron, pero les dio pena preguntar. Porque hay profesores que a veces somos intolerantes y cuando nos preguntan 2 o 3 veces por la misma idea, entonces tendemos a ponernos de mal genio o a hacer mal la cara, entonces el estudiante se abstiene de participar. Eso es algo que ha ocurrido desde siempre, pero para que eso no pase, hay que comprender en principio que cuando estamos hablando del ámbito de la educación, recuerden que ustedes se están metiendo en el papel de ser profes, ¿sí? Van a tener que dictar una clase. Cuando nosotros enseñamos algo, tenemos que tener en cuenta que la atención del alumno es importante. ¿Eh?
créanme que es muy satisfactorio cuando uno está en una clase y todos los estudiantes están prestando atención. No necesariamente que estén callados, pueden estar hablando entre ellos o hablando sobre la clase, participando, ¿sí? No, porque el hecho de que todos estén en silencio no quiere decir que estén prestando atención, pero sí es muy interesante ver, digamos, que un estudiante se sienta atraído por el tema que uno lleva, porque cuando uno prepara la clase, uno tiene siempre el miedo de saber, esto le gustará o no, será claro o no, le parecerá útil o no, me podrá comprender o no. Entonces, la atención del alumno es algo que retroalimenta el trabajo del profesor. Y además, pues uno se aprovecha del conocimiento que tienen los alumnos. Cuando hablamos de algo que ustedes saben, pues es más fácil que cuando comienzo a darles un tema nuevo. ¿Sí? Es una ventaja y la diferencia de, por ejemplo, si llegan en ese momento hablando de física cuántica. A nadie le va a interesar porque nadie sabe cómo abordar eso. Mientras que si abordamos este tipo de temas y les digo, miren que ya hemos tenido un desarrollo, pues ya apelo a elementos y cosas que ustedes ya conocen. ¿Eso es más o menos claro? ¿Está ahí? Más o menos. Muy bien, gracias, Sofía. Eh, María Camila, muy bien. Háganme un favor, por ahí está. Un segundo. Valentina Garzón. Sí, profe. Valentina, porfa. Usar las palabras apropiadas. Suspenso. Importa hacerse comprender, aun si es necesario usar expresiones bárbaras. Página 41. Use los términos más adecuados. Hablar con rigor académico no significa hacerse inexplicable. Que te comprendan, pero compréndelos. Ojito esta idea que esta es importante, ¿vale? Por favor, vayan tomando nota en el cuaderno. Uso de palabras apropiadas, ¿listo? Uso de palabras apropiadas, anoten en el cuaderno. Resulta que uno tiene un doble riesgo, ¿sí? Cuando uno está siendo profesor, uno tiene un doble riesgo. El primero es acercarse tanto al lenguaje de los estudiantes que termine hablando en términos que malgasten o que sacrifiquen, por decirlo de alguna manera, lo que es el rigor académico, ¿sí? Entonces yo para hacerme entender termino utilizando palabras que son como muy propias del bagaje cultural y es como si no tuviera profundidad lo que estoy diciendo. Mientras que hay otros casos en los que precisamente por tratar de decir las cosas de la manera más adecuada, más formal, más establecida según unos parámetros y caracteres especiales, entonces termino haciéndome totalmente inexplicable, ¿sí? Entonces, por una parte, es decir, San Agustín era, etcétera, 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 y decirlo en palabras como muy del siglo XXI y pareciera que no hubiera ahí un rigor académico. O cuando decimos, el trabajo de San Agustín se enmarca en una dialéctica de la interioridad en la que la búsqueda de la trascendencia se apela como un modo teológico de acceso desde la iluminación deontológica, es el término que utilizan, de la deontología. Cuando yo digo eso, estoy, sí, hablando con una profundidad en los conceptos, pero absolutamente nadie me va a entender. Y así agustinología sería supremamente terrible. Entonces, es importante que ustedes como profesores entiendan a sus estudiantes, ¿vale? Pero también que ustedes se sepan hacer entender, ¿sí? Que tanto ustedes se sepan explicar para que ellos lo comprendan a usted, como usted comprender a sus estudiantes que están frente a usted. ¿Eso más o menos va siendo claro? Más o menos, un poquito. Listo, muy bien. David Santiago Prieto está por ahí. Sí, profe. Vale, David, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Anotaron, ¿no? Bueno, profe. ¿Estás anotando? Señor, ¿Ya anotaste esto? ya, profe. Ya me falta. Muy bien. Por favor. Cultivar desde sí la grandeza y majestad de Dios hacia quien apunta todo conocimiento.
Ok, no, no te preocupes, ahí Santiago, gracias David. Dame un segundo. Tranquilo Santiago, no, no hemos hecho tampoco demasiadas cosas, este material ya lo encuentras en Classroom, lo lees después, ¿vale? No te preocupes. Entonces, ojito que esta frase sí quiero que la anoten en el cuaderno, cultivar desde sí mismo, la grandeza y majestad de Dios, hacia quien apunta todo conocimiento. El conocimiento es poder. Más allá que un meme, esa frase habla acerca de que el conocer algo nos acerca hacia la naturaleza divina. Para San Agustín, toda verdad en el fondo debe llevar hacia Dios, porque Jesucristo, como es la verdad, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, es la verdad, está haciendo énfasis en que Jesús asume en su naturaleza humana, en su logos, en su ser, está también incluida el término del conocimiento. ¿Sí? Si ustedes se dirigen al libro de San Juan, se van a encontrar que se refiere a Jesús como el logos eterno, es decir, como la palabra eterna, como el conocimiento en sí mismo, como la verdad pura. Entonces, cuando nosotros, sea que nos acerquemos a la verdad por medio de la ciencia, de la razón, nos estamos acercando hacia Dios. ¿Sí? Toda verdad debe apuntar hacia Dios, debe buscar el conocimiento. Todo conocimiento apunta hacia el conocimiento de la majestad divina. ¿Listos? Me dicen cuando terminen, por favor. Luisa Fernanda Ramírez, por favor. Luisa. Sí, profe. Por favor. Em, Cronología del Magisterio de San Agustín. Gramático rural 374-375. Se hace muy amigo de Alipio. 375-382, profesor de su propia escuela de retórica, fundada en Cartago, enseñanza durante 7 años. Año 383, escuela en Roma, conoce la oferta de ganar la cátedra de Milán. Entonces, estos son los tres momentos importantes de la pedagogía de San Agustín, es decir, de los momentos en que se convirtió en maestro. Comienza siendo un gramático rural, es decir, trabajando en el campo. Allá es donde conoce a Lipio, que será su amigo de toda la vida. Luego pasa a ser profesor de su propia escuela, funda su propia escuela de retórica en Cartago, está durante 7 años en ella, y luego se va para Roma, en donde va a ser profesor y encuentra que sus estudiantes son mucho más pilos, mucho más centrados, mucho más inteligentes, pero que a la hora de pagarle sus clases no se las pagan. Entonces, pues a cualquiera se frustra, sea en el año 383, en el año que sea, de que no le paguen su salario. Entonces es cuando él conoce que en Milán están ofreciendo una cátedra para ser profesor. Y es ahí cuando él se va para Milán y allá conoce a San Ambrosio. ¿Listo? Bueno, sigamos, siguiente. Santiago Teriana, ¿estás ahí? Santiago, ¿puedes leer? O sea, ¿puedes encender el micrófono? Santiago. Ah, no, tranquilo, no te preocupes.
Ya le decimos a alguien más, digámosle a Lina Yepes. Lina. Hola, profe. ¿Estás, ¿Qué voy a enseñar? por favor? ¿Qué voy a enseñar? ¿Los alcanzas a ver los cuatro? Hay cuatro títulos. ¿Los ves? Sí. Por favor. ¿Solo los títulos? Sí. Los títulos y las Ok. ideas ahí. Entonces, ¿qué voy a enseñar? Temas. ¿Cómo lo voy a enseñar? Metodología. ¿Para qué lo voy a enseñar? Pertinencia. ¿Quiénes me escuchan? Finalidad. Ok, entonces, esto porfa, anótenlo en su cuaderno. Son las cuatro preguntas importantes que ustedes se tienen que hacer a la hora de elaborar y preparar una clase. Primero, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Es decir, ¿qué temas quiero dictar? ¿Qué es lo que yo quiero hablar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Es decir, por medio de qué metodología puedo enseñarlo, cuáles son las herramientas, los parámetros. Aquí incluye una serie de elementos que involucran también la didáctica, pero pues no nos vamos a meter, digamos, como a temas tan profundamente. Nos vamos a quedar en cuáles son los métodos, los medios, aquellos elementos de los que yo me voy a valer para poder dar clase, dar razón de mi clase. ¿Para qué lo voy a enseñar? Es decir, ¿qué queda en el estudiante? ¿Qué tan pertinente es? ¿Qué queda para él? Porque él, al ver esa clase, puede aprender algo, ¿sí? ¿Qué hay para él? ¿Qué queda para él? Y por último, saber quiénes son los que me escuchan, es decir, la finalidad. No es lo mismo si yo voy a dictar una clase acerca de, qué sé yo, ética profesional a un grupo de personas que trabajan en una empresa de venta de zapatos, a si voy a hablar acerca de la ética profesional en un grupo de emprendimiento que está en una institución rural y que está emprendiendo unos nuevos trabajos para poder salir adelante, etcétera, etcétera. O si enseño esa misma clase a 6 estudiantes universitarios que necesitan pasar esa materia en la universidad. Entonces, dependiendo de quién es aquel que me está escuchando, yo tengo que ser capaz de adaptar mi discurso para hacerme entender a esas personas. No quiere decir que algunos sean más inteligentes que otros, sino que se entiende de diferentes maneras. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, la persona que le enseña a otro a trabajar o el que enseña algún tipo de arte o el que enseña cómo, qué sé yo, cómo reparar un computador. Son conocimientos totalmente diferentes y por ende las palabras y los términos deben ser diferentes para cada caso. ¿Listos? Y vamos a decirle a... ¿Quién le decimos por acá? Ada Guerrero está por ahí. Sí, profe. ¿Listo? ¿Ya tomaste nota de esto? No, aún no. Vale, por favor, me avises cuando termines. Ya faltan 10 minutos. Ok, solamente me hace falta una. Estoy Vale, acabando. dale, tómate tu tiempo. Mientras tanto, muchachos, me gustaría saber si alguno de ustedes quiere ofrecer la oración para la próxima clase. Por alguna intención en particular, una intención personal que tenga alguno de ustedes. ¿Vale? Ana María Bogotá está por ahí. Ana María. Y Ángel David Guzmán. Señor. Ana María, ¿tú me harías el favor de hacer la oración para la próxima clase? La intención es libre, la intención que tú desees. Bueno, sí, señor. Gracias por tu trabajo voluntario. Eh, y Ángel David Guzmán está por ahí. ¿Me ayudas también con la oración para la próxima clase, por favor, Ángel? Sí, Ángel, por favor.
entiendo. No, no te preocupes. Entonces, Ana María Bogotá nos ayuda con la oración para la próxima clase. Si alguien le puede colaborar, si Ángel puedes, dale. Si no, si alguien más te quiere colaborar o si Ana María desea que alguno de sus compañeros, elegir en ese momento a alguno de sus compañeros para que le ayude con la oración, adelante. ¿Listo? Ada, te escuchamos. Profe, es que no te puedo escuchar, ¿estás hablando? Sí, esto. Léelo, por favor. Profe, espera, me voy a salir y voy a entrar, que me parece que se está moviendo el micrófono, pero Vale, no te escucho. entiendo. No te preocupes, dale. Me avisan, por favor, los demás me avisan ahí en el chat si esto se llega a escuchar bien, por favor. Listo, profe, entonces leo. No sé si funciona. Sí, adelante. Dale. Listo. Pedagogía agustiniana. 80% importante, pero completo. Este es el resumen de lo que significa la educación. Profe, se pixelió. Mm, creo que ya sé por qué fue. Profe, no sé si el Bueno, video te ahí está hay un, pesando ahí hay mucho un porque video, se ¿vale? repite. Un video que, que, que es por eso que traté de reproducirlo, pero no me lo permite. Si entran a la presentación, pues hola. Sí, sí, se pixel. Pero bueno, les voy a leer lo que decía ahí, dice el resumen de lo que significa la educación agustiniana y es una... ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Resulta que parece ser que cuando comparto el video, pues por lo pesado, se me bloquea hasta el sonido. Entonces voy a dejarlo sin ello y les voy a comentar porque tuve que salir de esa página y volver a entrar. Bueno, igual ya faltan 6 minutos para que termine la clase. Entonces les comento, esa parte final decía, pues es un resumen de la pedagogía agustiniana, un trabajo hecho por la UAR, y el único comentario que tiene, y si no me creen, vayan y miren ese video en YouTube, el único comentario que tiene lo puse ahí, dice, hace 3 meses, un usuario, Bartulu074, dice, una ametralladora de conceptos, ideas, nociones, funciones, etcétera, me mareo. Es decir, la pedagogía agustiniana, precisamente por lo que es una de las más antiguas y ricas en cuanto a valores, ideas, etcétera, involucra tantos elementos que es un poco complicado poderlos dominar, ¿sí? Y así es tanto en el colegio como en otras instituciones. Por ejemplo, la Universitaria Agustiniana, donde yo estudié, también su modo y su pedagogía involucra bastantes elementos, lo que la hace bastante exigente, en el sentido en que se trabajan varias dimensiones, pero a la vez es un poco complicado adaptarse a ese modelo de trabajo. Es decir, desgasta bastante, ¿listo? Y pues nada, esa era la última diapositiva. Entonces, muchachos, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? Listo, muchachos. Entonces, yo detengo aquí la grabación y